Hola, mi amigo. La lección de esta semana presenta a un Dios amoroso y cuidadoso con su creación. Él no creó el mundo y lo dejó abandonado a su triste suerte, como piensan los agnósticos. No. En el principio, Dios creó al ser humano y le encomendó el cuidado de la tierra y del medio ambiente. Pero infelizmente, el pecado entró y deformó al propio ser humano. Lo volvió incoherente, deformó su personalidad al punto de el hombre hoy no entenderse a sí mismo. Una de las primeras manifestaciones de esa incoherencia interior fue la acusación de Adán a Eva y de ésta a la serpiente. Otra de las tristes manifestaciones del pecado fue la ruptura y la degeneración de las relaciones humanas. El hombre arruinó su relación con el Creador y como resultado arruinó también su relación con el semejante y con la naturaleza. La tierra, que debía ser pródiga y producir abundantemente, pasó a ser una tierra dura y ahora el hombre tendría que esforzarse para plantar y cosechar y viviría agrediendo al medio ambiente. Desde aquel día, las cosas no han mejorado, sino que han empeorado con el tiempo. La voracidad de ganancia del ser humano ha dado origen a una loca agresión contra la naturaleza. Y hoy se habla, por ejemplo, del calentamiento global y de otros peligros que amenazan destruir al planeta en que vivimos. Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19, este texto registra las palabras de Dios a Adán después de la caída. Mira lo que dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, mi querido, percibe bien, esta no era una maldición que Dios le estaba dando al hombre por causa del pecado, no. Tampoco era un castigo que Dios le estaba dando al hombre, al ser humano, porque había hecho algo malo. Esto que Dios estaba diciendo, más que una sentencia, era una descripción de lo que sucedería en el futuro como consecuencia de la desobediencia del hombre. El propio ser humano se encargaría de destruir la tierra y la volvería una tierra hostil. La pregunta es, ¿y cuál debe ser la actitud de los cristianos delante de la agresión que el ser humano hace con la naturaleza? Sabemos que este planeta será finalmente destruido cuando Jesús vuelva, pero, por ejemplo, Pedro es categórico al afirmar en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, mira lo que él dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. ¿Te das cuenta cómo este mundo será destruido? Ahora, ¿quiere decir que ya que este mundo será finalmente destruido, no debemos preocuparnos en cuidarlo? No, eso no quiere decir.
O querido, nadie puede pensar de esta manera. Por lo menos no es eso lo que Dios espera de sus hijos. Pero, aunque debemos preocuparnos en cuidar la naturaleza, el medio ambiente que este mundo tiene para nosotros, aunque debemos cuidarlo como cristianos, y no por el hecho de que cuando Cristo venga todo se va a destruir, debemos también comenzar a destruirlo. No, debemos cuidarlo. Pero existe otro peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Endiosar a la naturaleza. Pablo, mira, ya lo decía en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, mira, el hecho de que debemos ser cuidadosos con la naturaleza y con el medio ambiente no significa que debemos atribuirle a la naturaleza poderes que muchos le atribuyen. Hoy, querido, hay gente que cae muchas veces en el panteísmo que los lleva a afirmar que Dios está en la naturaleza. Hay gente que no se acuerda de Dios, pero solo se acuerda de la naturaleza, olvidándose que la naturaleza fue creada por Dios. La segunda parte de la lección nos lleva a recordar la posición oficial de la Iglesia Adventista delante de los recursos naturales. Nosotros, como Iglesia, creemos que Dios nos colocó en este mundo como instrumentos de protección de la naturaleza. La Iglesia Adventista también cree que debemos usar los recursos naturales para atender las necesidades humanas. Pero la Iglesia también cree que no debemos caer en la voracidad del consumismo insano, que es la tendencia generalizada, que coloca en peligro los recursos naturales de la tierra. O sea, la Iglesia Adventista no se omite delante de un problema actual como es el cuidado de la naturaleza. La Iglesia emitió un documento oficial expresando cuál es su posición. Yo acabo de dar algunos puntos principales de ese documento especial. Comentaremos en la tercera parte de la lección algo interesante, pero vamos a leer primero Génesis 1:27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te das cuenta del poder que Dios le confió a Adán sobre la naturaleza? Solo, querido, que Dios nunca da poder sin responsabilidad. Y la responsabilidad humana era cuidar lo que Dios había creado. El Señor confió la tierra a Adán y Eva. Mira, la tierra no les pertenecía a ellos. Eran apenas mayordomos, administradores. Y Dios nos pedirá a nosotros un día cuenta de aquello que nos confió. Por lo tanto, así como tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo, que Dios nos confió, de proteger la familia que el Señor nos encomendó, tenemos también la responsabilidad de cuidar del medio ambiente en el cual vivimos y que Dios nos confió. Tenemos la responsabilidad de proteger los recursos naturales del mundo en que vivimos. Algunas cosas prácticas. Por ejemplo, ¿usas tú más agua de la que debes usar? ¿Cuánto tiempo te quedas debajo de la ducha? ¿Cierras el caño de agua mientras te estás cepillando los dientes? ¿Apagas las luces cuando no la usas? Detalles, ¿te das cuenta? Son detalles insignificantes. Pero si sumas las gotas que todo el mundo desperdicia, te encontrarás delante de un mar desperdiciado. Mira, David un día dijo en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan.
¿Hasta qué punto entendemos este mensaje? Proteger el planeta no significa renunciar a nuestras vidas o abandonar las actividades diarias. Al adoptar hábitos sencillos y de sentido común, cada uno de nosotros puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la temperatura de la tierra y conservar nuestros recursos naturales. Y los cristianos debemos ser los primeros en hacerlo. Los primeros en preocuparnos por cuidar la creación que Dios nos confió, el medio ambiente, los recursos naturales que Dios nos dio para sobrevivir. La cuarta parte de la lección presenta el remedio divino para la voracidad humana. Mira, ya lo dijimos, el pecado desfiguró la imagen de Dios en el hombre. El ser humano se volvió egoísta, permanentemente insatisfecho. Salomón lo describe de una manera extraordinaria en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 20. Como el Seol y el Abanón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Sabes por qué el ser humano es permanentemente vacío, insatisfecho? Es que él un día salió de las manos del Creador y jamás estará completo lejos de Dios. Cuando está solo, él tratará de llenar ese vacío interior con el dinero, el trabajo, el placer, la fama, el poder, en fin. Esa loca carrera es el grito desesperado de su corazón vacío. Por eso es que él explota la naturaleza desmedidamente. Los ricos desean ser cada vez más ricos, los poderosos cada vez más poderosos, y esta ambición no les permite ver las soluciones simples. Dios, al crear al ser humano, sabía que el hombre, lejos de él, nunca sería feliz. Por eso le dio el sábado. ¿Para qué? Para que fuese un día de recordar en el Dios Todopoderoso que había creado el cielo y la tierra. Para que el ser humano parase de correr y se devolviese por completo a su Creador. Al pensar en su Creador, él no tendría cómo pensar también en la creación. Claro que sí. Él se recordaría que era solamente un administrador de la naturaleza que Dios le confiara. Claro que sí. De este modo, el sábado también se levanta como un recordativo de la responsabilidad humana de cuidar la creación. Mira, si tú como cristiano haces parte de tu vida devocional diaria la oración, el estudio de la Biblia y la testificación de tu fe, el sábado tendrás tiempo suficiente para salir con tu familia, con tus hijos, observar el amor de Dios en la naturaleza, mirar las flores, las hojas, las aves del campo y recordar que eres administrador de toda esa maravilla. El problema es que a veces nosotros no testificamos durante la semana y dejamos el sábado de tarde para testificar. No es tan malo, pero querido, el propósito del sábado, todos los días tienes que orar, estudiar la Biblia y testificar, traer personas para Cristo. El sábado debería ser reservado justamente para salir a la naturaleza con los hijos y
apreciar las cosas maravillosas que Dios creó y confió al ser humano. Llegamos al fin de la lección. Esta última parte es prácticamente un resumen y una conclusión de todo lo que estudiamos. La humanidad tiene por lo menos 4 maneras de ver el problema del medio ambiente. Algunas personas, por ejemplo, ven el medio ambiente desde una posición privilegiada. Ellos usan el medio ambiente para su propio privilegio y placer. Es como si dijesen: Dios proveyó todos estos recursos básicamente para que yo viva una vida confortable. Y no se preocupan con nada más. Aprovechan, no se preocupan en cuidar el medio ambiente. Una segunda manera de ver las cosas sería salvar el medio ambiente sin importarse con el impacto que eso cause en los humanos. Salvar, por ejemplo, estoy casi bromeando, salvar, por ejemplo, la lechuza o la ballena o cualquier otro animal en peligro. Esas no son causas malas en sí, pero eso puede conducir a extremos que ignoran la necesidad humana. Hay gente para la cual una lechuza es más importante que un ser humano. Una tercera manera de ver las cosas es intentar conservar nuestros recursos naturales sin tener una visión integrada de la mayordomía bíblica. Por ejemplo, la conservación del agua es importante. Pero, ¿conservación con qué propósito? Piensa lo que te voy a decir ahora. El americano promedio usa 650 galones de agua al día. 650 galones. Esto incluye la energía eléctrica de las casas. Ahora, en los países extremadamente pobres del mundo, en promedio los individuos solamente tienen 3,5 galones de agua por día. Y estos 3,5 galones de agua por día para todo, para cocinar, para beber, para bañarse, etc. Ahora, ¿este es el plan perfecto de Dios? ¿Debemos nosotros preocuparnos con esta injusticia? Sí, debemos. Entonces, ahora estamos entrando a la cuarta manera de ver las cosas. La mayordomía del medio ambiente es la manera bíblica de ver las cosas. Los cristianos sabemos que Dios es el creador de todo. Como cristianos tenemos la responsabilidad individual e institucional de cuidar las cosas que Dios nos ha creado. Además, debemos preocuparnos por los que tienen muy poco o tienen menos que nosotros. Muchos cristianos han sido bendecidos bastante. ¿Para qué? ¿Para usar todo lo que han recibido en ellos mismos? ¿O han sido bendecidos para ayudar a los marginados, aquellos que no tienen esperanza en el mundo? Recuerda, las viudas y huérfanos en la Biblia representan la gente marginada del mundo. ¿Quiénes son el grupo de personas marginadas que no pueden hablar por ellos mismos? ¿Quiénes son las personas que no han sido o han sido empujadas a los lados? ¿Has escuchado alguna vez la parábola de enseñar a alguien a pescar
en vez de darle un pescado? Pero ¿quién provee la vara de pescar y el acceso para llegar al río? Oh, querido, la participación del cristiano en este sentido es importante. No porque creamos que vamos a resolver los problemas del mundo, no. Ni porque de repente vamos a olvidar nuestra misión de predicar el evangelio de salvación al mundo y vamos a dedicarnos a asistencia social, no. Sino porque lo poco que cada cristiano puede hacer donde vive resultará en mucho si cada cristiano participa. Esto es un deber social. Solo que hay dos peligros.